El cielo sobre Jerusalén estaba cubierto por nubes densas, como si un telar invisible tejiera sombras sobre las colinas de Judá. La ciudad bullía en actividad, pero la paz era un espejismo. Detrás de las murallas, las casas se llenaban de comercio fraudulento, idolatría disfrazada de religiosidad y alianzas ocultas con potencias extranjeras. En medio de esa aparente prosperidad, una voz se levantó como un verdadero trueno lejano, la voz de Sofonías. Nadie lo esperaba. Su linaje lo conectaba con los reyes de Judá, pero su espíritu ardía no por política, sino por el fuego del Altísimo. Hijo de Cusí, descendiente de Ezequías, no hablaba como un cortesano adulador, sino como una centinela que había visto la tormenta venir desde lejos. La visión del juicio. Era madrugada cuando la palabra del Señor cayó sobre él. No fue un susurro suave, sino un golpe de ola que arrasó con su alma. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré hombres y bestias, aves del cielo y peces del mar. Cortaré al hombre de sobre la faz de la tierra. Sofonías cayó de rodillas. No era un juicio parcial, no era un castigo local, era una purga total. Un día del Señor que rompería los cielos y aplastaría las montañas. La corrupción del pueblo había alcanzado niveles intolerables. Las casas llenas de ídolos, los juramentos mezclando el nombre de Jehová con el de Milcom, y la complacencia de quienes decían en su corazón, Jehová no hará ni bien ni mal, habían cavado su propia tumba. Se levantó y caminó hacia la plaza mayor. Ahí, los mercaderes ofrecían telas importadas, los sacerdotes del templo conversaban con comerciantes filisteos, y los nobles bebían vino especiado en copas extranjeras. Nadie notó su llegada hasta que habló. Callad en la presencia del Señor Jehová, porque cercano está el día de Jehová. El Señor ha preparado sacrificio y ha santificado a sus convidados, y ustedes no son los convidados, sino la ofrenda. Las risas murieron. Un silencio espeso se apoderó de la multitud. Algunos retrocedieron, otros lo miraron con desprecio, pero unos pocos sintieron el peso invisible de esas palabras. Contra los poderosos y las naciones. El mensaje no era solo para Judá. Sofonías, llevado en visión, vio los límites de la tierra como si fueran un mapa desplegado ante él. Vio a los filisteos en sus litorales edificando fortalezas sobre la arena. Vio a Moab y a Amón burlándose de Jerusalén esperando su caída. Vio a Etiopía y a Siria confiadas en sus ejércitos y riquezas. Gaza será desamparada, Ascalón asolada. Nínive, la ciudad alegre y confiada, será convertida en desolación guarida de fieras. Recordó historias de mercaderes que hablaban de Nínive como una joya del oriente, con murallas tan anchas que 3 carros podían correr sobre ellas. Pero en su visión, vio chacales entre las ruinas e hiedras creciendo sobre piedras caídas. La soberbia sería su propia sentencia. Los embajadores extranjeros, al oír la voz del profeta, se removían inquietos. Sofonías hablaba con la seguridad de alguien que ya había visto cumplirse la palabra. No era un político jugando con alianzas, era un heraldo del cielo. El día oscuro. La imagen más aterradora aún estaba por llegar. Sofonías describió el día del Señor con una intensidad que hizo temblar a sus oyentes. Cercano está el gran día de Jehová, cercano y muy próximo. Amarga será la voz del día de Jehová. Día de ira aquel día, día de angustia y aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. En su visión, vio el sol apagarse bajo un manto de humo, vio ejércitos extranjeros invadiendo con gritos de guerra y vio a los poderosos intentando huir con tesoros que ya no podían comprarles la vida. No habría refugio ni muro que resistiera. El juicio no haría distinción entre campesino o príncipe, sacerdote o soldado. Los hombres corrían de un lado a otro buscando escondites en los sótanos, en cuevas, bajo los altares, pero la voz del Señor era implacable. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Sin embargo, en medio del rugido del juicio, una chispa de esperanza brilló.
Sofonías sabía que el Altísimo no se complace en destruir, sino en restaurar. Por eso levantó las manos y gritó: «Congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que venga sobre vosotros el decreto, antes que el día se pase como paja. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día de la ira de Jehová». Algunos escucharon y sintieron que el corazón se les quebraba. Un anciano dejó caer su bolsa de monedas y lloró. Una mujer cerró el manto donde escondía ídolos de barro y corrió a su casa a destruirlos. Otros, sin embargo, se encogieron de hombros y siguieron caminando como si el profeta fuese solo un hombre perturbado. La restauración final. La visión cambió. Sofonías, agotadas pero firmes, fueron llevadas por el Espíritu a un escenario distinto. Las sombras retrocedieron, el cielo se abrió y la luz bañó a una Jerusalén renovada. No había mercado de estafadores ni altares paganos, sino calles llenas de cánticos. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová a pureza, para que de común consentimiento le sirvan. Vio a exiliados regresar desde tierras lejanas llevando instrumentos, granos y animales para las fiestas del Señor. No había opresores, no había violencia, y las puertas de la ciudad estaban abiertas día y noche. El profeta escuchó un cántico nuevo, no de dolor, sino de júbilo. Y en medio de aquel canto oyó una voz que era más dulce que el sonido de muchas aguas, pero más poderosa que el trueno. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías cayó prostrado. El día del Señor, tan temido, culminaba no solo en juicio, sino en redención para quienes se volvieran al Altísimo. El mensajero silencioso. Cuando la visión cesó, el profeta se encontró nuevamente en Jerusalén. La vida parecía seguir igual, pero él sabía que no lo estaba. Un fuego corría por sus venas. El mensaje no podía quedarse encerrado en su corazón. Caminó por las aldeas, habló en plazas y campos, gritó en los muros y en las puertas del templo. No buscaba fama ni seguidores. Sabía que la mayoría no escucharía, pero también sabía que una sola familia arrepentida era suficiente para que la misericordia brillara. Su misión no era cambiar la historia por su fuerza, sino proclamarla para que los que oyeran fueran hallados fieles. Y así, Sofonías desapareció de las crónicas palaciegas, pero su voz quedó resonando como eco en la eternidad, un heraldo que anunció tanto la oscuridad como la aurora, el trueno y la canción. Porque el día del Señor vendrá, y solo los que se refugien en Él conocerán la luz que sigue la tormenta.